Aleluya, den un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Paz de Cristo, iglesia del Señor. Y si Cristo vive y si Cristo reina, a su nombre, gloria. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya, ¿cómo se encuentran esta tarde? ¿Están contentos o están muy serios? Amén. Denle un saludo al que está a su lado, denle una sonrisa. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Cuán bueno es el Señor. Amén. ¿Ya saludó al que está a su lado? Amén. ¿Le dio una sonrisa? Amén, amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a entrar a la palabra del Señor. ¿Por qué no oramos? Y luego vamos a comenzar con la palabra. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder venir a este lugar, Señor, y cantar alabanza, Señor Jesús, expresar tu bondad, tu misericordia. Señor, estamos aquí por tu bondad, Señor Jesús, que tú nos has derramado. Hay agradecimiento en nuestros corazones, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros, Señor Jesús. Tú eres el motivo, la razón por el cual levantamos nuestras manos, Señor, y alabamos tu nombre, Señor. Tú eres la causa, Señor Jesucristo, por el cual te obedecemos, Señor Jesús, y amamos tu ley, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Estoy contento de verlos. A todos ustedes. Amén. Y hoy en este día quisiera hablarles de dos caminos que quizás al creyente le parecen bien. Estos dos caminos parecieran quizás justos, pero estos dos caminos son caminos peligrosos porque son una amenaza para la santidad del creyente. Pudiéramos decir que son dos monstruos muy reales de los que tendremos que cuidarnos a través de toda nuestra vida si queremos nosotros crecer en santidad. Yo creo que todos hay ese anhelo de crecer en santidad. Y quiero hablarles del problema del legalismo y el problema del libertinaje, también conocido como antinomismo. Anti significa en contra, lo mismo es ley, en contra la ley. Quiero decirles que caer manos de uno de los dos es una destrucción segura. Caer manos en una de las dos es una destrucción segura. También quiero decirles que aunque el legalismo
y el libertinaje son ambos muy distintos, diferentes. Los dos vienen del mismo vientre. Y quisiera primeramente hablar sobre el legalismo. Pero antes de definir la naturaleza del legalismo, es necesario aclarar lo que no es legalismo. Número uno, el preocuparse por la santidad no es legalismo, hermanos. Interesarse por la santidad no es legalismo, dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 3. Dice la palabra de Dios de esta manera, dice, pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. La voluntad de Dios es ¿qué? Es la santificación del creyente. Y el verso 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué, hermanos? A santificación. Dios nos llamó para ser santos. Ahora mire lo que dice en 2 de Corintios capítulo 7. Dice así que amados, dice, puesto tenemos tales promesas. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dice, perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, dice, en el temor de Dios. ¿Quién es el que tiene que limpiarse de toda contaminación? ¿Quién es? Es el creyente, es el Hijo de Dios, a quien se le ha dado la responsabilidad, como dice la Escritura, de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Es a nosotros. Es a nosotros. Entonces el preocuparse por vivir una vida santa, el preocuparse por limpiarse de toda contaminación no es legalismo. Segundo, tomar en serio la ley moral de Dios como norma de vida para el creyente tampoco es legalismo. Una vez más, lo vuelvo a repetir, tomar en serio la ley moral de Dios como norma de vida para el creyente tampoco es legalismo. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acerca de la ley? En Romanos 7:12 dice la palabra del Señor. Pablo dijo, de manera que la ley, dice, a la verdad es santa, y el mandamiento es que es santo, justo y también es bueno. El mandamiento, la ley de Dios es bueno, dice la palabra del Señor. Es santo. Y el verso 14, ¿qué es lo que dice? El verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Ahora vaya al verso 22, dice, porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior, o sea, no se refiere al hombre carnal. El hombre carnal no se deleita en la ley de Dios. El hombre interior que ha sido renovado por el Espíritu, dice, se deleita en la ley de Dios. Entonces, tomar, hermanos, la ley moral de Dios, tomar el mandamiento de Dios como norma para
nuestras vidas, para mi vida, para la vida del creyente, tampoco es legalismo. Dice la Biblia que es santa, dice la Biblia que es santo, es justo, es bueno. Pablo dice, yo me deleito en la ley de Dios. Entonces, tomar en serio la ley moral de Dios como norma de vida para el cristiano no es legalismo. Tercero, limitar mi propia libertad por amor a Dios, por el cuidado de mi alma y por amor a mis hermanos para no serles de tropiezo, tampoco es legalismo. Restringir mi libertad, abstenerse de ciertas cosas por amor a Dios, por el cuidado de mi alma, de mi vida espiritual o el crecimiento espiritual, y también por amor a mis hermanos para no serles tropiezo, tampoco es legalismo, que es lo que dijo Pablo cuando le escribe a la iglesia en Corinto, en 1 de Corintios capítulo 10 y verso 23, dijo, todo me es lícito. En otras palabras, todo es permitido. Aquí estaba hablando acerca de que él podía comer de todo tipo de alimentación. Aun si era alimentación que eran ofrecidos a los ídolos. Dice, todo me es permitido, pero en el verso 23, ¿qué dice? Pero no todo me conviene. No todo conviene. Dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica. Por amor a mi alma, por amor a los hermanos, es permitido, pero por amor a mi hermano, me abstengo. Entonces, limitar mi propia libertad por amor a Dios, por el cuidado de mi alma y por amor a mis hermanos no es legalismo. Y quiero decirles que hay personas que por el cuidado de su alma, por el cuidado del crecimiento espiritual, van a tener que restringirse, van a tener que abstenerse de ciertas cosas, aunque son legítimas para otras personas, y esto en sí no es legalismo. Quizás para alguien tener una televisión es una destrucción segura, pero no es así para el otro hermano. Entonces, en sí, abstenerse de ciertas cosas que quizás para uno individualmente sea tropiezo, pero quizás para alguien más son legítimas. Y en sí no es legalismo. Entonces vamos a la pregunta, ¿qué es el legalismo? Y en términos sencillos, porque uno pudiera dar términos teológicos, pero en términos sencillos, hermanos, el legalismo es aquel que busca ganarse la salvación por sus obras. El legalismo es aquel que busca ganarse el favor de Dios haciendo buenas obras. Ahora, la palabra legalismo no se encuentra en la Biblia, así también como la palabra rapto, ¿verdad? No se encuentra en la Biblia. Pero es un término, que usamos para describir
una posición doctrinal que enfatiza un sistema de reglas y reglamentos con el propósito de alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Ese es el significado de esa palabra. Es una posición doctrinal que se enfoca en un sistema de reglas y reglamentos con el propósito de alcanzar el favor de Dios, de alcanzar la salvación. Eso es en sí legalismo. Y quiero decirles de que toda persona que trata de ganarse la aprobación de Dios, yo creo que a todos nos ha pasado. Toda persona que trata de ganarse la aprobación de Dios, que trata de ganarse el favor de Dios, que quiere ganar el reino de Dios, que quiere ganarse la vida eterna por sus buenas obras, es un legalista. Y el problema del legalismo es de que es muy peligroso porque es un camino muy estrecho. No hay espacio para errores. Ese camino demanda una perfección. ¿Recuerda lo que dijo el apóstol Santiago en el capítulo 2 y verso 10? Recuerda la palabra de Santiago cuando le escribe a los hermanos, les dice él, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, o sea, el que usa el sistema de obras para ganarse el favor de Dios, dice, pero ofendiere, o sea, quebranta en un punto, en otro mandamiento, dice, se hace culpable de todos los mandamientos. ¿Está entendiendo? Porque cualquiera dice que guardare toda la ley, o sea, el que vive bajo ese sistema que quiere buscar el favor de Dios por las obras, pero quebranta en una sola ley, ofendiere, como dice aquí la palabra del Señor, en un punto ya se hizo culpable, no de lo que quebró, sino de todo el resto de la ley. Y ahora les voy a traer una grande realidad a todos ustedes. ¿Cuántos de aquí no han mentido? Levante su mano. Usted ya quebrantó toda la ley de Dios. De menos uno, habrá uno que no ha dicho una. ¿Ve? Todos somos culpables, hermanos. Delante de Dios todos hemos quebrantado, dice, toda la ley. Y como resultado somos violadores de la ley de Dios. Entonces, es lo que dice Santiago, dice, cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Vivir bajo ese régimen es un camino muy estrecho. No hay espacio para errores. Es un camino que demanda una perfección.
Y quiero mostrarles algo importante que cuando yo comencé a estudiar realmente me abrió los ojos, porque yo creo que a todos ustedes, a nosotros nos ha pasado, leímos una porción de la Biblia y la volvemos a leer y luego volvemos a leer y de repente aprendemos algo nuevo. Pero quiero decirles que el legalismo empezó en Génesis. Y yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 3 y verso 1. Y yo voy a leer de la Reina Valera contemporánea, porque soy contemporáneo, hermano. No, para mí es un poquito más sencillo de leer. Y aquí vamos a mirar, aquí en esta historia vamos a mirar que el legalismo nace cuando Adán y Eva son engañados por la serpiente. Y también el otro monstruo también nació en esta misma historia. El legalismo nace cuando entra el pecado. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el verso 1. Dice: la serpiente, dice, era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen. De lo contrario, dice, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos, o sea, codiciables, y dice codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. En ese instante, dice, se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Ahora quiero, hermanos, que examinemos rápidamente la pregunta que la serpiente le hace a Eva. Porque aquí es donde yo veo esta pregunta, la pregunta muy importante en esta mañana. Mire lo que dice el verso 1. Mire lo que la serpiente le dice a Eva. Le dice: así que le dijo a la mujer: así que Dios le ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. ¿Están notando la pregunta que le hace la serpiente? ¿Se están fijando, hermanos? ¿Pueden notar ustedes la acusación que hace la serpiente con esta pregunta? ¿Acaso ustedes no pueden comer de ningún árbol del huerto? En primer lugar, lo que quiero que ustedes vean aquí, hermanos, es de que la serpiente lo que está haciendo es, primero está atacando la palabra de Dios, contradice el mandamiento que Dios les había dado a ellos.
de no comer. Contradice cuando hace esta pregunta, cuando acusa a Dios y luego Satanás ataca el carácter bondadoso de Dios. ¿Y cómo es que la serpiente ataca el carácter bondadoso de Dios? Porque por medio de esta pregunta, la serpiente, el diablo, Satanás, quiere convencer a Eva que Dios no es un Dios bondadoso. Y esto es, en primer lugar, atacar el carácter de Dios. Porque Dios es bondadoso. Él es bondadoso, Él es bueno. Satanás estaba presentándole a Eva que Dios era como un Dios mezquino, agarrado, egoísta. Quería presentar a Dios como un ser egoísta. Quería presentar a Dios como un ser tacaño. Pero sabemos que el diablo estaba mintiendo. Ahora, ¿cómo sabemos de que Dios no es egoísta, de que Él no es tacaño, de que Él no es un Dios mezquino? ¿Cómo sabemos de que Dios es un Dios bondadoso? Bueno, vaya a Génesis capítulo 2 y mire lo que dice el verso 9. Y aquí vamos a mirar, hermanos, de que lo que el diablo dice es una mentira bien mentirosa. ¿Qué dice el verso 9? Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, diga conmigo, todo árbol delicioso. ¿Qué hizo nacer Dios? Todo, diga conmigo, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y ahora quiero que ponga atención el verso 16. Y mandó Jehová, diga conmigo, mandó. Diga conmigo, ley de Dios. Diga conmigo, mandamiento de Dios. Ahora, ¿qué mandamiento le da Dios a Adán? Le dijo, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo, diga conmigo, de todo árbol del huerto podrás hacer ¿qué? ¿Podrás qué? ¿Podrás qué? ¿Podrás qué? Comer. Todo árbol que está en el huerto podrás comer. Está a tu disposición, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dice, puedes comer de todos los árboles que hay aquí. Todos. Y me imagino de que había un bosque lleno de muchos árboles, con muchas frutas deliciosas y preciosas, como lo describe aquí en el verso 9 y en el verso 16. Un bosque lleno de tantos árboles deliciosos, sabrosos. Y Dios le dice a Adán, te voy a dar un mandamiento, aprovecha, gózate de todo lo que te voy a dar, de todo lo que está aquí, menos uno. Menos uno. Menos uno. Dios le había ordenado que comieran de todo árbol del huerto. Les da un mandamiento. Ahora, ¿esto suena como un Dios mezquino? ¿Suena como un Dios egoísta? No le dice, nomás van a comer solo 3 árboles del huerto y el resto va a estar prohibido. Dice, de todo lo que yo he plantado es para ti, excepto con uno. Eso no lo toques. Gózate de todo lo que te doy, menos este.
quiero decirles de que no tenía ninguna restricción, no tenían absolutamente ninguna prohibición. Este era, hermanos, un mandato extravagantemente abundante. Entonces, este mandamiento no representa a ese Dios mezquino del cual Satanás estaba hablando. ¿Recuerdan lo que le dijo Satanás? ¿Acaso no pueden comer de ningún árbol? ¿Ve la trampa? ¿Ve la mentira? ¿La astucia del diablo? Entonces, ¿cuál era el objetivo, hermanos? El objetivo es de que Satanás quería que Eva se concentrara en solamente en ese único árbol prohibido. Para que no viera el bosque lleno de muchos árboles sabrosos y deliciosos. Y yo quiero decirles de que cuando Eva dejó de ver el bosque, dejó de ver la bondad de Dios, cuando dejó de ver del bosque, porque el diablo quería que ella se concentrara en ese árbol prohibido. Y cuando Eva deja de ver el bosque, también pierde la vista de la bondad de Dios. Pierde la vista de la bondad de Dios. ¿Qué es lo que Satanás quería hacer? Quería hacer una separación del carácter bondadoso de Dios, entre la bondad de Dios y el mandamiento. Los quería separar. Quería separar la ley de Dios. Y fue esa idea distorsionada de parte de Satanás lo que produjo el legalismo. ¿Por qué produce el legalismo? Porque si Dios no es tan abundante en su provisión, si Dios es un ser tan restrictivo, así como el diablo lo quería plantear, entonces nosotros tenemos que lograr su favor ganándolo. Ganándolo. Porque tenemos una idea de que Dios es un Dios mezquino. Tenemos la idea de que todo árbol está encercado. Porque así es como el diablo lo quiso plantear. Si Dios no es abundante en su provisión, si es tan restrictivo, entonces nosotros tenemos que lograr su favor ganándolo. Pues tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. En otras palabras, lo que motiva el comportamiento o las obras de un legalista es el deseo de buscar y obtener el favor de Dios. No lo está haciendo por amor. No lo hace porque Dios es bondadoso. No lo hace porque hay gratitud. Lo hace porque piensa que esa es la forma de recibir el favor de Dios, porque tenemos una imagen de que Dios es un Dios mezquino. Y Satanás logra separar la ley, ese mandamiento de no comer del árbol, y el carácter bondadoso que encontramos cuando le dice a Adán: come de todo lo que hay aquí. Lo quiso separar y solamente enfocarnos en ese árbol prohibido.
Para a poner la vista, pierde la vista de la bondad de Dios. Entonces, si nos profundizamos un poco, el legalista se conduce de esa forma porque realmente ha perdido la vista del bosque. O sea, no puede ver la bondad de Dios. Y por no ver la bondad de Dios, no ve la bondad de su mandamiento. No ve el amor de su mandamiento. Dios les da esa prohibición por amor a ellos. ¿Usted cree que ahora estamos en un tiempo mucho mejor? No. ¿Qué pasó cuando comieron? Entra el pecado. ¿Estamos en mejores condiciones? No. No estamos. Dios les da la prohibición por amor a ellos, por el cuidado de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero decirles de que todos nosotros nacimos con esa tendencia legalista. Decía un pastor, si usted quiere ver un legalista, véase en el espejo. Todos somos legalistas. Todos nosotros somos legalistas y esa es una lucha que tenemos dentro de nosotros. Muchas veces decimos, tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que ayunar más, tengo que dar generosamente, tengo que esforzarme más, tengo que abstenerme de esto o del otro. Pero lo hacemos porque queremos que Dios nos acepte. Lo hacemos porque queremos que Dios nos dé favor. Queremos que Dios nos bendiga. Pero eso es legalismo. Porque ese no debe de ser el motivo. No es buscar el favor. No es buscar la aceptación de Dios. ¿Sabes lo que nos tiene que motivar, iglesia, hermanos? No es buscar el favor de Dios. Lo que nos motiva es la bondad de Dios, que se ha manifestado, aleluya, a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos debe de motivar, de servir, de hacer lo que hacemos, no por el favor de Dios, sino por la bondad de Dios que se ha manifestado en el Señor Jesucristo a través de lo que Él hizo, sus méritos. Es el Evangelio de Jesucristo. Que podemos mirar, hermanos, el bosque lleno de tantos árboles preciosos y deliciosos. Es el Evangelio de Jesucristo que miramos la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros, aleluya. Es precisamente el Evangelio de Cristo que nos da una nueva motivación de servirle, de amarlo, amar su ley, pero no es para buscar el favor de Dios. El favor de Dios lo hemos recibido a través del Señor Jesucristo. Él es el que nos da el favor de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos da el favor, miramos la gracia, miramos la bondad de Dios. No por el mérito del ser humano, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, aleluya. Él es el mediador entre Dios y el hombre, es Jesucristo, aleluya. Él es.
Pero el legalista no camina de esa manera. Yo quiero decirles que vivir de esa forma, de siempre andar buscando la aprobación de Dios y el favor de Dios, es una carga muy pesada. Porque le garantizo, le vamos a fallar. Todos ya hemos quebrantado la ley. Vivir de esa manera donde siempre andamos buscando el favor de Dios. A ver si Dios me va a aceptar. A ver, Señor, tengo que hacer tantas cosas. Tengo que actuar de esta manera. Tengo que orar 1000 veces. Tengo que ayunar. No estoy diciendo de que eso es malo, no. Lo hacemos, oramos, servimos. Nos abstenemos no por el favor de Dios, sino por la bondad de Dios. Por su misericordia. Porque es en Cristo Jesús que miramos el bosque lleno de tantas bendiciones, aleluya. Y también podemos mirar la bondad de Dios en su ley. En su ley. Miramos que la ley es una expresión de amor de Dios. ¿Verdad que sí? Nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Le decimos, no toques esa navaja. Usted lo hace por amor. Al niño no le gusta. Pero usted le da el mandamiento, no toques esa navaja. Te vas a cortar. El legalista no lo ve de esa manera, no ve la bondad de Dios. El libertinaje también no ve la bondad de la ley. Ese es el otro extremo, pero viene del mismo vientre. No traje mi hermano, no traje mi teléfono, no sé qué horas son. Ya, le paro. ¿Qué horas son, hermano? Ok. Voy a tener que darles la segunda serie. Entonces, no es el buscar el favor lo que nos tiene que motivar. Es la bondad de Dios. Y ya nomás termino con introduciendo el siguiente punto o el otro camino, que es el libertinaje. Ahora es esa misma visión distorsionada que Satanás le puso a la mente de Eva y a Adán también, que no solamente trajo legalismo, sino que también trajo el libertinaje. Y ese es el otro camino peligroso, el libertinaje. Ahora, ¿qué es el libertinaje? El libertinaje asume que nosotros podemos relacionarnos con Dios, y aquí viene, pero sin tener que obedecer su palabra. O sea, el libertinaje piensa que puede relacionarse con Dios y al mismo tiempo despreciar la ley moral de Dios. Desecha los mandamientos. ¿Y por qué los desecha? Porque no ve también lo mismo, la bondad en la ley. No ve que la ley que Dios le dio era una expresión de amor, como cuando usted le dice a su hijo, no toques esa navaja. No ve la bondad. Pero ambos caminos vienen del mismo vientre. Y ahora a veces se apoyan a ciertas escrituras, como Romanos 6:15, que dice que pues
Dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, dice, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Porque estamos bajo la gracia no significa que podemos vivir una vida pecaminosa. Estamos bajo la gracia, pero encontramos amor y bondad en la ley de Dios también. Amén. Yo creo que ahí vamos a pausar. Póngase de pie. Y voy a terminar este mensaje en otra ocasión. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se gozan en su palabra? Los quiero invitar, hermanos, ¿por qué no pasamos aquí en este lugar? Y yo quiero que usted contemple la bondad de Dios. Sea motivado por la bondad de Dios, por su gracia. Aleluya, su misericordia que ha sido derramada a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bondadoso, hermanos. No tenemos que andar buscando el favor de Dios. Él nos lo ha dado a través del Evangelio de Cristo. Somos reconciliados por Él. Y eso nos debe de motivar, hermanos, a servirle. Tener un compromiso de amarlo. Aleluya. Porque es Cristo Jesús el que nos ha reconciliado a Dios por medio de la muerte, por medio del Calvario, por medio de la resurrección. Recibimos esas riquezas de su gracia. Recibimos las misericordias de Dios por medio de Cristo Jesús. No para desechar la ley, sino para amarla. Y ni tampoco para buscar la aprobación, sino es para reconocer su bondad. Su bondad. Usted, ¿por qué no comienza a buscar el rostro del Señor? Busque su presencia. Busquemos de Cristo, busquemos de Él. Aleluya. Oh Señor Jesucristo, todo proviene de ti, Señor, que nos has reconciliado, Señor, a ti mismo a través de Cristo, Señor. Nos diste el ministerio de la reconciliación, Señor Jesucristo. Aleluya, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tú eres bueno, Señor Jesucristo. Aleluya, Señor. Te alabamos. Te alabamos, Señor Jesús. Te alabamos, Señor Jesucristo. Aleluya. Oh, Señor, cargaste, Señor, mis pecados en la cruz, Señor. Cargaste, Señor, mis dolencias, Señor, en la cruz. En ti tenemos la redención, Señor, por medio de tu sangre. Tenemos el perdón de pecados, Señor, por medio de ti, Señor Jesucristo. Tenemos que predicar a Cristo, iglesia. Tenemos que aferrarnos a Él.
tenemos que entregarnos a Él. Santo eres tú, Señor Jesús. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está.